cubanos. Hace exactamente 120 años, el 24 de febrero de 1895, se reiniciaba en Cuba la guerra necesaria contra el colonialismo español. Sus más genuinos exponentes, los generales Máximo Gómez, Antonio Maceo y José Martí, hombres de pensamiento y acción, convencidos de que la independencia se alcanzaba con el filo del machete contra un enemigo superior, se levantaron nuevamente en armas y se lanzaron a la manigua, lo sacrificaron todo y nunca perdieron la fe en la victoria. Seguro de que la principal arma estratégica para lograr la independencia de la patria es la unidad, Martí fundó el partido para dirigir la revolución y unir a los gloriosos veteranos de la Guerra de los 10 años con las nuevas generaciones de campesinos, obreros, artesanos e intelectuales. Precisamente, inspirada por sus ideas y espíritu de combate, una generación de cubanos rescataba el legado de Martí en 1953. Calificado por nuestro comandante en jefe como autor intelectual del Moncada, con la idea de que un principio justo desde el fondo de una cueva puede más que un ejército. Ningún acto más simbólico, ningún homenaje más pleno a aquellos precursores y a nuestros hombres y mujeres de hoy que el de esta tarde. Los 5 patriotas cubanos, luchadores antiterroristas, serán condecorados con un título que ya este pueblo y esta asamblea les otorgó, el de Héroes de la República de Cuba y la Orden Playa Girón. Presiden este acto solemne e histórico para toda Cuba el general de ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros. Miembros del Buró Político, el Secretariado del Comité Central, los Consejos de Estado y de Ministros. Junto a todos nosotros esta tarde, los 5 héroes y una representación de su familia. Presentes desde el Palacio de Convenciones, los integrantes del Comité Central del Partido, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, los cuadros centros de las organizaciones políticas y de masas, estudiantiles y sociales, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Invitados a este acto representantes de diferentes organismos e instituciones cubanas que tuvieron una activa participación en la batalla de ideas, esa a la que nos convocan Fidel y Raúl. Se convertirán en ejemplos no solo de nuestro pueblo y de modo especial de los jóvenes de nuestro pueblo, sino de los jóvenes del mundo y de los pueblos del mundo. Y les digo que esa acusación la haremos polvo, la inocencia de esos patriotas es total. Solo les digo una cosa: volverán.
2001, cuando dijo volverán, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. Estamos todavía emocionados, no sabe las palabras, pero la que sobra es gracias. La que siempre no puede faltar. Muchas gracias. Está de más decir que nosotros sabíamos que nosotros no nos íbamos a abandonar. A nuestro comandante jefe, él nos prometió, él dijo, volverán y volvimos. Ellos habían sancionado a unos hombres extraordinarios que estaban cumpliendo una misión de extraordinario valor patriótico y humano. Cuando creían tal vez que habían obtenido una victoria con todas las arbitrariedades que hicieron, se han encontrado que desde hoy no están presos allí 5 patriotas cubanos. Desde hoy están presos allí, prisioneros del imperio, 5 héroes de la República de Cuba. Como deben ser los hombres, como quisieran que fueran los hombres desde hace mucho tiempo. Ellos son los de hoy y un símbolo de lo que aspiramos que sean los seres humanos en el futuro. El extraordinario ejemplo de firmeza, sacrificio y dignidad de los 5 enorgullece a la nación que batalló incansablemente por su liberación y ahora los acoge como verdaderos héroes. Y lo más importante es que el pueblo sigue teniendo, como dicen mis hermanos, el mismo espíritu constructivo, amoroso, soñador. Y estoy orgulloso de mi pueblo y amo a mi pueblo con la misma fe con que siempre realizamos todas nuestras obras. Cuba es lo más lindo que hay en la tierra. Es la tierra más bella que los ojos humanos hayan podido ver. Esa es la verdad, así es como la veo. Lo más bello que tiene Cuba es su pueblo. Las características esas de luchar y la capacidad además de vencer. Yo no creo que haya un pueblo que todavía esté tan imbuido de espíritu de justicia, de solidaridad, de equidad, de aspiraciones de ese tipo como el cubano. Por mucho tiempo nosotros soñábamos con un momento como este. Soñábamos con que un día estaríamos aquí y a veces por la mañana cuando nos levantamos y pensábamos las cosas que nos esperaban en el día, lo único que nos levantaba el ánimo era soñar con este momento precisamente, con el momento de estar en Cuba nuevamente con nuestro pueblo y realmente valió la pena, valió la pena.
Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, compañeros Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René, compañeras y compañeros, mucho tiempo ha transcurrido para la celebración de este anhelado acto. Desde que el 29 de diciembre de 2001, la Asamblea Nacional del Poder Popular decidió otorgar el título honorífico de Héroe de la República de Cuba a los compañeros Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René por cumplir con dedicación, dignidad y firmeza la sagrada misión de defender a nuestro país, protegiéndolo del terrorismo a riesgo de sus vidas y soportando enormes sacrificios en un medio hostil y agresivo. Después de largos años de injusta prisión, en la que mantuvieron una conducta ejemplar y pusieron en alto su condición de jóvenes formados por la revolución, y en atención a su decidida defensa de nuestra patria, el Consejo de Estado, a propuesta de su presidente, el general de Ejército Raúl Castro Ruz, ha decidido, según lo previsto en la Ley número 17 de 1978 y su reglamento, otorgarles como condecoración anexa al título honorífico de Héroe de la República de Cuba la Orden Playa Girón. Reciban, queridos compañeros, en nombre de este pueblo que les admira, las condecoraciones a que se han hecho acreedores con su conducta de cada día a lo largo de sus vidas, y en especial por la valentía y firmeza demostradas en más de 16 años de injusto y cruel encierro, en que hicieron suyo el pensamiento del general Calixto García Íñiguez durante su exilio en España, y cito: soy ante todo cubano y por nada ni por nadie sacrificaría los ideales de mi pueblo y de mi patria. Muchas gracias. A continuación, el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, general de Ejército Raúl Castro Ruz, impondrá el título de Héroes de la República de Cuba y la Orden Playa Girón a los compañeros Gerardo Hernández Nordelo,
Rodríguez. González Yor. René González Seguerer. Tengo el gran honor de presentar seguidamente las palabras de Gerardo Hernández Nordelo, héroe de la República de Cuba, quien hablará en nombre de sus hermanos de lucha. Querido compañero general de Ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los Consejos de Estado y ministros, compañeras y compañeros, honrar a las cubanas y cubanos que un día como hoy, hace 120 años, decidieron retomar las armas para luchar por la independencia de la patria, es la mejor manera de recibir el título honorífico de héroes de la República de Cuba, que generosamente se nos otorga a 5 cubanos de estos tiempos, cuyo mérito no es otro que haber cumplido con nuestro deber. José Martí, alma de aquel levantamiento nacional del 24 de febrero de 1895, sentenció que la capacidad para ser héroe se mide por el respeto que se tributa a quienes lo han sido. Por ello, en un día como hoy, nuestro primer pensamiento es de gratitud y fidelidad hacia todos los que a lo largo de la historia, con su sacrificio, han hecho posible que vivamos
en una Cuba socialista, revolucionaria y victoriosa, conscientes de que corresponde a nuestra generación y a las que nos siguen defender la continuidad de esta obra, los sueños y los ideales de nuestros libertadores. El primer pensamiento de los 5 en este día ha de ser para un hombre cuyo liderazgo y visión estratégica fueron decisivos en la batalla que condujo a nuestra liberación y quien con su ejemplo nos inculcó siempre el espíritu de lucha, resistencia y sacrificio. Un hombre que nos enseñó que la palabra rendición no existe en el diccionario de un revolucionario y que desde muy temprano aseguró a todos los cubanos que los 5 regresaríamos a la patria. Comandante en jefe, esta condecoración que hoy con orgullo recibimos es también suya. A nuestro general de ejército Raúl Castro, quien no descansó hasta cumplir lo que Fidel había prometido, y a las compañeras y compañeros que como él llevan ya en sus pechos esta honrosa estrella y fueron siempre un ejemplo para los 5, les decimos que esta condecoración es también de ustedes. Al pueblo cubano que hizo suya la causa de los 5 y que aún hoy no deja de alentarnos con sus muestras de apoyo y de cariño, a la dirección del partido y del gobierno de nuestro país, a las organizaciones de masas, instituciones, abogados, religiosos, personalidades y gobiernos de otros países que se solidarizaron con nuestra causa, esta condecoración es también de ustedes. Agradecemos también a los hermanos de todo el mundo que lucharon codo a codo durante más de 16 años de batallas legales y políticas y les decimos que esta condecoración es también de todos ustedes. A nuestros familiares que lucharon, sufrieron y resistieron con firmeza durante tantos años, y a todas las personas que merecieron ver este día y que ya no están entre nosotros, esta condecoración es también de ustedes. A los héroes y heroínas sin rostros, que nunca podrán recibir un homenaje público como este, pero que dedican o dedicarán mañana sus vidas a la defensa de la patria desde anónimas trincheras, sepan, donde quiera que estén, que esta condecoración es también de ustedes. Este honor que recibimos hoy es a la vez un reto que nos exige estar a la altura de los nuevos desafíos que enfrenta la revolución. No pocas veces, desde nuestro regreso, se nos han acercado compatriotas para expresarnos que les hubiera gustado tener la oportunidad que tuvimos los 5 de proteger a nuestro pueblo de agresiones. A ellos y a todos los patriotas cubanos les decimos que nuestra misión no ha terminado y que pueden sumarse. La actualización de nuestro modelo económico en aras de lograr un socialismo más eficiente, próspero y sustentable, así como el proceso de restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos, conforman una coyuntura de cambios que demanda de todos nosotros actuar con inteligencia, profesionalismo, compromiso y firmeza para identificar y enfrentar los nuevos retos y nuevos peligros que se avecinan. Hay y habrá muchas maneras de defender a Cuba, y Cuba necesitará siempre de hijos leales que velen por ella. Es por eso que nos alienta saber que en el seno de este pueblo revolucionario
hay muchos 5 dispuestos a sacrificarlo todo por su patria. Junto a Ramón, René, Fernando y Antonio, recibimos con orgullo y gratitud este alto honor que la patria nos confiere. Cuente la patria con estos 5 soldados que hoy, ante todo nuestro pueblo, reafirmamos el compromiso de servirle hasta el último de nuestros días y de ser siempre fieles a las ideas de Martí, del Che, de Fidel y de Raúl. Muchas gracias. Pronunciar las palabras centrales de este emotivo y patriótico acto, el compañero Eusebio Leal Spengler, miembro del Comité Central y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Querido general presidente Raúl Castro Ruz, queridos compañeros Gerardo, Antonio, Ramón, Fernando y René, queridas compañeras y compañeros, cubanas y cubanos. Un día como hoy, como se ha dicho, hace 120 años comenzó el levantamiento del pueblo cubano para alcanzar su definitiva y total independencia. El amor a esa libertad, a esa soberanía, a esa esperanza, comenzó mucho tiempo atrás, quizás desde el instante mismo en que comenzó a formarse lo que llamamos comúnmente la identidad. Los que llegaron de distintas latitudes de Europa, ya de la España conquistadora o del África, o los vestigios de las comunidades indígenas en trance de extinción, pero sobrevivientes, unieron sus sangres para formar algo que José Martí llamaría en palabras emotivas dulcísimo misterio. El concepto de cubano viene del nombre de nuestra isla, Cuba. Nunca pudo ser cambiado. Prevaleció por sobre el intento de darle otros nombres, otras atribuciones. El nombre sonoro y breve quedó prendido en el corazón de los que lo escucharon por vez primera, más allá del mar azul del Caribe, que se descubre desde la orilla de nuestras playas o desde el aire. Cuba aparece con la forma tan hermosa con que a las puertas del Golfo de México establece la isla su presencia y su naturaleza. En realidad nunca nos llamamos isleños, a pesar de que no es una, sino muchas islas las que conforman nuestra realidad. En el seno de ella fueron surgiendo a lo largo de los años percepciones donde todo lo anterior que traía el conquistador o el conquistado como memoria fue cediendo lugar a algo diferente, que surgió en la manera de construir, que siendo igual o pareciéndolo era distinto. Surgió en el horizonte de la poesía, del canto campesino, de la voz de los poetas de más vuelo. Surgió también tempranamente en el pensamiento de los más inquietos, entre los que comenzaron a llamarse criollos. Entonces éramos solamente un país. El país es un espacio. La patria comenzó a ser un sueño, una aspiración, y la nación un derecho por el que había que luchar. Una nación con leyes, una nación que sería depositaria y respetuosa de su propia cultura, una nación que sabría ir al futuro desde el pasado.
allá en su retiro, muy cerca de Cuba, a donde quiso ir a morir ante la imposibilidad de llegar a ella, el presbítero Félix Varela exclamaba: no hay patria sin virtud, ni virtud en la impiedad. Pero además, los últimos que le vieron afirman que les dijo: ofrezco todos mis sufrimientos y sacrificios por Cuba. Ese mismo sentimiento llevó a Heredia, en el padecimiento de su destierro, a sembrar en el alma cubana el espíritu de una patria. Y eso alentó a los primeros que se rebelaron y encontraron que no había frontera que cruzar más que el océano, que la lucha en última instancia sería aquí, y que contra el cepo, el látigo, la discriminación, la humillación y la negación propia de la humanidad surgiría un día de redención y de libertad. José Martí, autor del intento y del fundamento de la unidad de la nación cubana, creyó firmemente que no venía nuestra América ni de Rousseau ni de Washington, venía de sí misma. Al mismo tiempo, en la medida en que aún muy joven fue madurando su pensamiento, se acercó más a esa sufriente raíz de los orígenes, a Guayqueipuro, a Atuey, a Guarina, a Caonabo, a todos los que enfrentaron el saber, como ha afirmado un pensador latinoamericano, que un determinado día y en una determinada hora nos habíamos enterado de que, primero, éramos indios, segundo, que nuestras teologías y nuestras ideas del bien o del mal eran distintas, que debíamos soberanía a un rey distante y que todo debía ser cambiado. Sin embargo, más allá del dolor y el sufrimiento de aquellas primeras comunidades que sufrieron la mordida de los lebreles, el hierro de las cadenas y el fuego, como Atuey, en Yara, donde vivía por los siglos la tradición de que en tiempos de tribulación o de esperanza un fuego misterioso se encendía en la noche iluminando el monte, Cuba fue forjándose, fue haciéndose. Y fue desde lo que Martí juzga la inocencia culpable de un patriciado que, obteniendo su riqueza de la esclavitud, comenzó, sin embargo, a darse cuenta de que ya sus hijos no necesariamente pensaban como ellos, que necesitaban ardorosamente un cambio y que ese cambio pasaba por una autentificación de su identidad. Cada pueblo nombrado, o cada una de las 7 primeras ciudades, excepto 3, llevaron la impronta del lar indígena. Así, Santa María del Puerto del Príncipe sobre el Camagüey, San Salvador sobre el Bayamo, La Habana sobre la huella de Abaguanés. Y así, cada uno de los rincones y lugares repetían en la tomorinia del suelo una presencia más antigua que empezaba a convertirse ya solo en una arqueología o confundida con la sangre del conquistador. Dio a luz, como ha señalado el que fuera ilustre diputado de nuestra asamblea, Cintio Vitier, el primer maestro, Miguel Velázquez, que allá en Santiago de Cuba, donde tiene un modesto monumento, hablaba de que era tierra dominada y como de señorío. Un sentido de rebeldía antiguo vino desde abajo. Y ese sentimiento de rebeldía se fue convirtiendo en más fuerte en la medida en que la esperanza de cualquier cambio político fundado en la consideración del conquistador sobre el conquistado era prácticamente imposible.
a la sublevación de los esclavos que primero llevaron los nombres de su lugar de origen, Juan Congo, Miguel Carabalí, Antonio Fula, sucedió el apellido que en la pila recibieron de sus amos, Morales, Armenteros, Cárdenas, y así de esa gran confusión y amalgama indo-hispano-africana fue surgiendo nuestra identidad orgullosamente mestiza de la sangre y de la cultura. Se hizo pronto realidad en la música, como lo fue en la poesía. Era diferente en el paisaje, tan distinto a las áridas pero hermosas tierras de Castilla, o a la brumosa Galicia o Asturias, o a las Islas Canarias. Era otra cosa. Y para los propios africanos, la tierra tenía sus misterios. Ciertos árboles les recordaban los suyos. Algunos que consideraban sagrados fueron objetos de sus cultos. Y muy pronto fue naciendo lentamente, una aspiración que fue convirtiendo el país en el sueño de una patria. A los grandes precursores, a los que murieron con la esperanza de construirla, debe Cuba todavía sentidos homenajes. Y como decía hace unas horas un juicioso historiador, la historia de nuestras luchas todavía, a pesar de todo lo que está escrito, está por escribirse. Faltan muchas biografías, muchas historias, muchos heroísmos, muchos silencios, muchas lágrimas que nadie enjugó, que deben ser cantadas por los poetas, como pedía José Martí a José Joaquín Palma, cuando le decía a su ilustre amigo, biógrafo de Céspedes, Vallames de Cuna: lloren los trovadores de las monarquías sobre las estatuas de sus reyes, rotas al pie de los caballos de las revoluciones. Lloren los trovadores de las repúblicas de gérmenes podridos. Lloren los trovadores de los pueblos viejos. Y luego dirá: nosotros tenemos heroínas que enaltecer, admirables pujanzas que encomiar. Tenemos agraviada la legión gloriosa de nuestros héroes, que claman de nosotros cantos e himnos. Y los que se anticiparon y se conjuraron estuvieron dispuestos a perderlo todo, a sacrificarlo todo. Ya a principios del siglo XIX, la América parecía haber resuelto el problema y una inquietud profunda sacudía de una u otra parte el continente. Valientes pensadores explicaron los derechos de una América independiente y algunos líderes se atrevieron a desafiar el poder y a morir como Wally España en una plaza de Caracas, siendo ejecutados antes que llegara la hora. Exactamente en Cuba, en el silencio de las logias, trabajaron Frasquito Agüero, trabajaron otros como Basabe para tratar de escribir y hacer un texto constitucional de una república ideal, utópica y futura. Los años pasaron y al parecer para muchos, unidos a la trata esclavista, el destino de Cuba pasaba necesariamente por ser una estrella más de la Unión del Sur de los Estados Unidos. Algunos invocaban hasta la providencia divina para asegurarlo. Sin embargo, otros creían todo lo contrario. Cuba no debe esperar más que solidaridad, pero nuestro problema debemos resolverlo nosotros mismos. Y esa solución, invocada ya por Varela y enseñada por Luz en su escuela como educador y formador de una juventud rebelde, adquirió dimensión en lo que él llamó el sol del mundo moral, que caerían reyes e imperios, pero que jamás caería del pecho humano. Mucho debe Cuba a Luz, y Martí afirma que lloró 2 veces, por Luz
y por Lincoln, dice, sin haber conocido a Luz ni a Lincoln. Luego del segundo dice que supo que aconsejado por un mal político y por un mal hombre, quiso lanzar sobre Cuba toda la hez del sur derrotado. Sin embargo, venidos de allá, de América, donde habían presenciado el gran debate entre el sur y el norte, no pocos cubanos quisieron también luchar por la libertad de su patria. En Cuba, el movimiento de búsqueda de la anexión a la nación americana se fue debilitando en la medida en que el sur iba siendo derrotado. Otros creían que era posible un camino, reformas, reformas y solo reformas, la aspiración a una concesión política más que a una conquista política. De esa ardua batalla entre dos corrientes surgió una victoriosa, que se empezó a manifestar en distintos puntos del occidente, el centro y el oriente. Ya en 1851, en una plaza de Camagüey, Joaquín de Agüero era ejecutado. Y se dice que un joven, un adolescente, fue llevado al dramático escenario de su ejecución y que mojó en su sangre su pañuelo. Sería el que algunos llamarían Bayardo y otros el mayor, el letrado, el poderoso defensor de las ideas políticas y sociales, el que sería mayor general del Ejército Libertador y líder del pensamiento abolicionista en Camagüey. Mientras en Oriente, más allá del Jobabo, se reunían una y otra vez, y así lo hicieron por última vez o por penúltima vez, en lo que llamaron la Convención de Tirzán, en un lugar llamado San Pedro del Rompe. Allí se escuchó la voz del más inquieto, de hombre de pequeña estatura, de grande y variado talento, abogado que había recorrido el mundo, buen jinete, jugador, afortunado, amante del amor y de los placeres de la vida, pero que dispuesto a renunciar a todo, clamó por un levantamiento sin esperar más. Otros, con más riqueza, pero con no menos determinación, aspiraban a un nuevo periodo de zafra para reunir con qué hacer la batalla definitiva. Y sin embargo, un juramento surgió de todos los conjurados. Si esta conspiración es descubierta, el primero que intente ser apresado se levantará. En la madrugada del 9 al 10 de octubre, Céspedes, en el patio de su ingenio de Majagua, con apenas 37 hombres, a la vista del golfo de Guacanayabo y viendo en el horizonte la Sierra Magnífica, se dirigió a aquellos compañeros suyos, proclamando no solamente la necesidad de luchar y arrebatar las armas del adversario, único camino posible, sino encendiendo y lanzando un tizón encendido sobre una isla esclavista. Sus propios esclavos serían libres y tendrían el derecho a luchar por su libertad y luchar por su patria. El concepto de patria se había unido a la ambición por una nación y en una fecha aventurosa tomaron la primera de las ciudades orientales. Esa primera ciudad fue Bayamo, que después entregaron a las llamas en el momento en que todo parecía perdido. A las puertas de las casas de los conjurados o de los jóvenes más comprometidos llegaron los primeros guerrilleros solicitando pan y armas. En San Luis, uno tocó a la puerta de Marcos y de Mariana, la insigne Mariana. Este año es el bicentenario de su nacimiento. Poderosa madre de una nación que en ese momento pone a sus hijos de rodillas y les hace jurar ante el Cristo que toma de la pared del aposento que todos lucharán hasta morir por su patria. Juramento que se cumplió
para casi todos. Años de lucha y de sacrificio. Ninguna historia, ni española ni cubana, ha logrado hablar en toda su magnitud de lo que sufrió la familia, el niño, la mujer cubana, el campesino cubano. Peleábamos contra un ejército aguerrido y batallador que venía de vindicar sus querellas en la península, en las largas guerras carlistas. Y ahora, en Cuba, por decenas de miles, enfrentaban el levantamiento de los cubanos. Ya habían surgido entre nosotros guerrilleros temibles. Ante el temor de la toma inexorable de Bayamo, esperó con un puñado de hombres escogidos en un punto llamado Las Ventas de Casanova, un guerrero dominicano acostumbrado a combatir en la guerra de restauración de su propia patria y contra el invasor extranjero. De allí demostró que esa arma, usada hasta ahora para vindicaciones de honor o cortar caña, sería el arma más importante en la lucha. Todavía se conserva en un museo en la península una carabina cortada de un solo golpe por un machetazo fiero. Tal fue el combate que duró segundos, que duró momentos, pero que permitió dar cuenta al enemigo de que había nacido un adversario, hijo de su sangre, que sería capaz de luchar por su libertad y de alcanzarla. Bayamo fue incendiada como una nueva Numancia, y eso les anunció el futuro y el destino. Ya en 1853, en una humilde casa de la calle Paula, hijo de español y de española, había nacido José Martí. En ese mismo año muere el padre Varela en San Agustín de la Florida, y muere Domingo del Monte en Barcelona. Dos poderosos pensadores se extinguen, pero más me interesa el primero. El segundo, hombre de gusto, literato, diseñador de vida social y pensador agudo. El primero, revolucionario integral, que opta por la abolición de la esclavitud, por el reconocimiento de la independencia americana, que se convierte en defensor de los pobres, que publica su periódico y que lo envía a Cuba. Tus discípulos le lloraron, pero nadie sabía entonces que en la propia pila bautismal en que había sido bautizado José Julián, en esa misma pila había también sido bautizado el padre Varela. Cuando desapareció uno, nació el otro. Y ese joven, llamado a un poderoso destino, es el que hoy, al conmemorar la hazaña de la unidad de la nación que él hizo nacer, de la desesperación por el fracaso del magno esfuerzo, después de tanto sacrificio, él, que leyó con amargura lo que ocurrió bajo los mangos de Baraguá y escribió al general Antonio, que tenía ante sí una de las páginas más hermosas de la historia de Cuba. Él, que sintió como propio el honor de todo el pueblo y las lágrimas de ese pueblo. Él, que sufrió las reconvenciones en su hogar. Él, que llegó a tener una relación tan intensa y profunda con un padre que, siendo soldado y español, llegó a entender, al verlo herido y llagado, prisionero y enflaquecido, que su destino era otro, quizás diseñado en su hermoso poema en Abdala, cuando presenta el duelo entre el yugo y la estrella y pide lo uno y lo otro, y está convencido, como afirma, de que esa estrella ilumina y mata. Exilio, Centroamérica, la América del Sur, los cubanos dispersos, las acusaciones recíprocas, finalmente España, los Estados Unidos. Y fue allí donde vivió 14 años y fue, como han afirmado sus cronistas, el cubano que más entendió en su tiempo aquella nación. Admiró las virtudes de Emerson, las del padre Flanagan, admiró la obra colosal de la construcción del puente de Brooklyn, asistió puntualmente a las conferencias de Oscar Wilde, a las exposiciones de teatro,
enamoróse candorosamente de la hermosa bailarina española Charito Otero, pero más que todo se dio cuenta también del gran fenómeno que en aquella nación se forjaba y que, como había afirmado Bolívar en un momento de extraordinaria lucidez, parece llamada por la providencia a colmar a la América Latina de pobreza y de miseria en nombre de la libertad. Se dio cuenta que si en el 68 nada pudieron esperar, se dio cuenta de que a pesar de que allí siempre existieron, existen y existirán amigos poderosos de Cuba, hubo una dicotomía entre el sentimiento de los amigos y la voluntad del Estado, que siempre quiso, de una manera manifiesta, impedir la realización de una independencia que creyó inoportuna y creyó más bien en el cumplimiento de una doctrina trazada por uno de sus políticos que planteaba que solamente extendiendo la mano, en el momento de la madurez de la fruta, ésta caería sencillamente en sus manos. No obstante todo ello, pasó de ser el orador de última fila al primero. Cada acto del 10 de octubre, cada conmemoración cubana, el horroroso recuerdo del 27 de noviembre, terrible suceso que le sorprendió en España, vuelve todos los años a llevar al orador a la tribuna y a unir lo que estaba desunido. Y de 1000 octavillas surgió un periódico, Patria, y de 1000 discursos surgió una orientación política, y de 1000 disposiciones y pequeñas organizaciones soñó con la creación de un partido político para dirigir una guerra de liberación nacional, anticipándose al concepto de que es imposible hacer una revolución sin una teoría revolucionaria. Su teoría no era otra que nuestra historia, nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo. Éramos una nación en ciernes de derecho, pero no de hecho. Llamado a poner amistad en la discordia, unió a Gómez y a Maceo. Es inocultable que después del fracaso del 84 y del encontronazo de Nueva York, ya no había posibilidad de una amistad fecunda para iniciar un nuevo proceso. Hoy diríamos, no hay condiciones objetivas. Sin embargo, Maceo en Costa Rica preparaba a su contingente, preparaba a Gómez en la soledad de Montecristi, en República Dominicana, o cuando antes se encontraron en la construcción del Canal de Panamá, amigos dispuestos a ayudar, a dar amparo, a ofrecer techo y pan a los emigrados que por todas partes soñaban y querían su patria. Y de esa forma surgió la organización, un 10 de abril, que es un día crítico en la historia de Cuba, el día de la gloriosa Asamblea Constituyente de Guaymaro, donde nació la utopía democrática del pueblo cubano, pero donde también se le puso plomo a las alas de la revolución, donde también se pensó que era posible hacer una república de leyes cuando no éramos dueños más que del espacio que pisaban los campamentos y los caballos de los libertadores. En medio de esa realidad, un 10 de abril hace nacer su creación más completa. El partido político, un partido unitario que convocaría al pueblo cubano a una guerra que él consideró inevitable y después necesaria. Inevitable porque en sus sentimientos nobles, generosos, en su íntima y profunda convicción, él había reclamado en su famoso manifiesto a la República Española que no le pediría lo imposible, pero les pedía lo posible, los derechos conculcados de Cuba, la representación de Cuba, el derecho de estudiar, de conocer, de interpretar, de conocer que éramos diferentes. Nada de esto fue escuchado. Y solamente muchos solidarios en España y en otras partes del mundo
creían en la causa de Cuba. Ahora todo sería más difícil. Había un alto desarrollo de la tecnología militar. Había una situación nueva en el continente americano. Las repúblicas ahora sufrían los padecimientos de sus propias divisiones cuando habían dejado intactos trono y altar después del esfuerzo inmenso de la primera batalla. Recordaban aún las dolorosas palabras de Bolívar en Santa Marta: he arado en el mar. La tristeza de San Martín al regresar y encontrar su país dividido. La tristeza de O'Higgins al morir en Lima, apartado de su tierra amada. El dolor tremendo de Francisco de Morazán al verse capturado y ejecutado por sus propios compañeros. Y aún pesaba aquella maldición casi bíblica que había lanzado Miranda cuando el gran precursor, al ser entregado prisionero a las puertas de una nave española que lo llevará a una prisión perpetua y definitiva, al reconocer los que cometen aquel parricidio, responde: bochinche y solo bochinche es lo que saben hacer ustedes. Por sobre toda esa historia se levantó Martí. Fue de vasta y grande su cultura, como ha señalado uno de sus biógrafos. Subía y bajaba escaleras como quien no tenía pulmones. Su voz era clara y nítida. Su poder de convencimiento era grande. Era al mismo tiempo un escritor incansable, cuya hermosa letra inicial se había transformado prácticamente en líneas ininteligibles solo para los paleógrafos. Faltaba tiempo, le faltaba tiempo. Cuando todo estuvo preparado y dispuesto, cuando creyó que todo estaba organizado, cuando había logrado visitar a Mariana Grajales en Jamaica, que ya ciega le acaricia la cabeza y prácticamente con este gesto noble y de rodillas envía un abrazo fraterno al hijo que tanto amaba, a la madre que nunca pudo ver su patria libre. Cuando ya separado de todo bien personal, lejos su esposa, apartado de su hijo, muertos sus padres, dispersos sus amigos, se le vio pobre en los Estados Unidos, trabajando en el invierno, ganando el pan, fundando la Liga para educar a los negros cubanos que bajo la orientación de Rafael Serra se reunían y que le llamaban con cariño y con devoción maestro y apóstol. Qué torpeza tratar de despojarlo de un título tan importante. Apóstol, el que lleva la palabra, el que transmite un mensaje, el que lleva un mensaje nuevo. Y ese fue su mensaje. Cuando en el puerto de Fernandina se perdieron las naves, creyó enloquecer. Pero transformándose de José Martí en Orestes, que fue siempre el seudónimo de sus escritos y su seudónimo político, voló a la República Dominicana a buscar al general Gómez en Montecristi, en aquella casa donde en breves días, el 25 de marzo, se cumplirán también 120 años de la firma del poderoso manifiesto, llamando al pueblo cubano, a los españoles, que nada debían de temer si respetaban la patria que había de fundarse, y al pueblo cubano a las armas. Hubo discordias, no se lograba entender qué estaba ocurriendo. Hoy es fácil para nosotros hacerlo a través de un teléfono, de un mensaje. Ahora solamente era el telégrafo, con su lenguaje críptico, el que anunciaba que la hora había llegado. Maceo había estado años antes en Cuba y conocía el estado político del país. Y ahora, en este momento, vacilaba en poder salir hacia Cuba porque no sabía qué estaba pasando en los Estados Unidos, y el dinero que se ofrecía para poder fretar una nave y llegar sanos y salvos al país no aparecía. Gómez estaba igualmente pobre en Santo Domingo, apenas unos centavos para poder tomar esa determinación.
y otros patriotas esperando en distintos lugares. Y en Cuba, mucha gente avisada, en Oriente, en el Occidente, en Matanzas. De pronto, el general dio la orden: es necesario el alzamiento. Y Martino vaciló en enviar el telegrama que su amigo recoge en la estación de la Western Union, en la calle Obispo, en La Habana Vieja, giros agotados, lo cual significaba que se había agotado el tiempo. Era la noche del 24 de febrero. El capitán general tenía la convicción y las informaciones de que se tramaba realmente un movimiento. Algunos dirigentes fueron capturados en La Habana. Juan Gualberto Gómez, comprometido con su hermano y amigo José Martí, se fue a Matanzas, a Ibarra, en busca del ingenio Bellocino de Oro donde había nacido, para levantarse con un grupo de compañeros y cumplir su palabra. En Santiago, Guillermo Moncada quiso morir cumpliendo su palabra, enfermo de tisis, pero en el campo de Cuba Libre. En Baire se levantaron, y en Vallate se levantó también Bartolomé Mazó, y todo el mundo esperaba solamente la llegada de los líderes. Allá en España la conmoción fue grande. Se había desmentido la propaganda autonomista, se había desmentido la propaganda anticubana de que todo eran sueños disparatados de un profeta enloquecido. Ahora solamente faltaba el arribo. En admirable disciplina y en presencia de los generales y oficiales que estaban en Costa Rica, juraron Antonio y Flor aceptar las condiciones de viajar en las que el segundo le planteaba al primero. Y así salieron hasta tomar la goleta Honor y llegar el 1 de abril a las costas de Cuba, en un punto de la costa baracobana. Soy yo, Antonio Maceo, que he vuelto, gritó en lo alto del camino, mientras fogoneaba con su arma a los guerrilleros de Baracoa. Y el 10 de abril, día glorioso y memorable, en la playita desembarcaban Máximo Gómez y José Martí. Hace 20 años, el jefe de la revolución me pidió contar esta historia con profunda emoción, y como se sube a encender la llama en lo alto del cenotafio donde están los restos de los caídos, traté de cumplir mi deber. Confieso que ha sido un gran honor aquel y este que usted, general presidente, hoy me ha conferido. Pero algo más debo decir. El hecho importante y trascendental es que entonces concluí mis palabras clamando porque se levantaran de las tumbas los muertos gloriosos del 10 de octubre y del 24 de febrero. Clamé por los mártires y por las heroínas, por las cubanas que bordaron banderas, pidiéndoles atravesarnos en el camino de un enemigo y adversario implacable que todo parecía indicar venía esta vez a cercenar de forma definitiva, jugando con los azares de la historia, el destino de Cuba. Pero no fue posible. Hoy, 20 años después, estamos aquí, de pie, en una coyuntura diferente. Nos hemos presentado con hidalguía bajo los mismos mangos orientales para enfrentarnos con el caballeroso adversario que ofrece al menos detener por un tiempo la mano agresora y darnos la oportunidad de discutir lo que lógicamente será necesario discutir bastante. Ahora más que nunca hace falta la unidad de la nación. Ahora más que nunca la prenda más preciosa debe ser conservada. La fortaleza que nos ha permitido llegar hasta aquí fue aquella que vi la noche del 10 de abril en playitas de Cajobabo, cuando convocados por el líder de la revolución llegamos a aquella hora oscura de la noche a la orilla de la playa. Él llevaba la bandera cubana en el asta que le trajo uno de sus ayudantes, y entonces entrando en el agua a la altura prácticamente del tobillo, se abrió de pronto en el cielo la luna blanca y movió la bandera de Cuba hacia el sur, hacia el norte, hacia el este y hacia el oeste, diciendo: aquí estamos. Y aquí estamos hoy,
oh patria amada, oh bandera dulce por la cual tantos lucharon. No importa que tú, maestro generoso, te hayas ido tan pronto aquel 19 de mayo. Tuviste una profunda convicción profunda. Yo sé desaparecer, pero mis ideas prevalecerán. Y esas ideas han prevalecido. Fueron las ideas que se defendieron en el proceso histórico del Moncada. Fue la conquista que conquistó a los muchachos que se reunían en la calle de Prado para escuchar la voz de aquel joven que había irrumpido en la universidad como un torbellino. Y un día me dijo una de sus hermanas, un día volvió a la casa y papá ya lo sabía, vienes a buscar al chiquito. El chiquito está aquí con nosotros y el grande está con nosotros todavía. ¡Viva Cuba! Con la ternura y la sensibilidad de los más pequeños, con la cultura como escudo y espada de la nación, llegan al escenario del Palacio de Convenciones en este día de gran significación las más jóvenes generaciones de cubanas y cubanos para regalarnos una versión especial de la obra Abracadabra, interpretada por la Compañía Infantil de Teatro de Cuba, La Colmenita. Consigna 1, 2 y 3. A los héroes de la patria, dignos patriotas presentes, nuestra escuela victoriosa los recordará por siempre. Queridos alumnos, familiares, profesores, hoy damos inicio al nuevo curso escolar en nuestra escuela en el campo Mártires de la Patria, cuyo nombre nos ha servido de inspiración para obtener ininterrumpidamente durante los últimos 5 años la condición de vanguardia nacional, manteniéndonos entre los primeros lugares del país. Caballero, ¿deportivo? A continuación, quiero presentarles a la única profesora nueva que se incorpora a este curso a la escuela. Viene de una experiencia muy importante en la montaña.
la profesora de literatura Camila Aguirre. Bienvenida, profesora. Y bien, ya pueden pasar a las aulas. Todita y te porta bien, Mi vida, van a ser difíciles estos días, pero pasaremos por esto juntos. Tómate todas las pastillas. Ah, y no olvides calentar el agua, que no puedes enfermarte. Ay, te adora siempre tu mamita. Ay, Ernesto, oye, está bueno ya, chicos. ¿A ti no te han enseñado a respetar a los demás? Además, caballero, aquí lo que hay que hacer es estar juntos. Sí, pero me vas botando esas pastillitas y esas pomaditas ya, mi hermano, porque nos van a suspender la emulación por tener un bitongo aquí en la escuela. Conoceremos en matemáticas el famoso teorema de Pitágoras, que dicen que nació sobre la arena en un paseo del sabio por la playa. Lo mismo que la demostración de que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 2 ángulos rectos. La asignatura de biología les va a resultar muy interesante. Díaz López, déjese el cuello. Aprenderemos, por ejemplo, cómo las aves toman por fuerza el territorio de otras aves. Esto es... Profe, tengo una duda. No me interrumpas, déjame terminar. Ya. Esto es natural, muchachos. Es parte del ecosistema. Pero, si lo vemos con ojos humanos, no es justo. ¿O sí? Para nada. Por ejemplo, el pájaro carpintero. Buenos días. Mi nombre es Camila Aguirre. Yo voy a pasar esta hoja para que todos, por favor, me pongan su nombre y su apellido. ¿Sí? Bueno, según el plan de estudios, deberíamos comenzar las clases con una obra monumental. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero yo quiero pedirles permiso a ustedes para comenzar con otra obra anterior, que a mí me parece muy importante. Se trata de la Biblia. ¿La conocen? Bueno, pero para empezar a hablar de literatura, yo necesito que aprendamos juntos a descubrir la esencia de las cosas. Por favor, a medida que yo diga un nombre, el estudiante se levante en su asiento. ¿Sí? Juana Montana. Gracias. Prince Royce. Teacher, Prince Royce. 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 Cristiano Messi. Lady Gaga. Bueno, yo en realidad había pasado la hoja para conocer la caligrafía de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Pero yo sé que tú te llamas Carolina Fernández Fernández. ¿Y tú? Te llamas Armando Guayasamín Carzola. ¿Y tú?
Royce, ¿no? Ernesto Mario Escalona Jara. Pero ya que les gustan los nombres extraños y los juegos, les voy a proponer uno para aprender a descubrir la esencia de las cosas. ¿Ustedes conocen lo que es una esencia? Pues una esencia es algo así como la verdad última de las cosas. Aunque no se vea mucho, es lo más importante. Es el relleno de la silueta que vemos en todas las cosas. Y precisamente para aprender a descubrir esencias, vamos a organizar en esta aula una pandilla secreta. Nos cambiaremos los nombres, pero en absoluto secreto, ¿está bien? Y solo responderemos entre nosotros cuando nos llamemos por nuestro nuevo nombre. A ver, yo me voy a llamar Abracadabra. Tú te llamarás Tom Sawyer. Tom Sawyer, como yo de soya. Tú, Peter Pan. Tú, Wendy, tú campanilla. A ver, tú vas a ser Pipa Medias Largas. Tú, Anita, y tú, Tony. A ver, tú serás Alicia, la del País de las Maravillas. Tú el conejo y tú el sombrerero loco. A ver, tú te pareces al Principito. Tú la zorra y tú la flor. A ver, tú vas a ser Oliver Twist. Profe. ¿Oliver qué? Twist, veo. Tuviste la idea de la Nietzsche. Tú vas a ser Cosette, la de Los Miserables. Tú vas a ser Meñique. Y tú, Mafalda. Y así, nuestra primera aventura en esta pandilla será conocerlo todo acerca de nuestro nuevo nombre. Y mañana, compartir la esencia de quiénes somos desde esos personajes que hemos elegido. ¡Ño! ¡Qué volado! ¡Ja! Me encanta esto, tú ves, el Principito. Ahora necesito que me digan, este es un héroe de Cuba. ¿Saben quién es? Bien. ¿Alguien me puede decir quién fue Fran País? A ver, tú. Un héroe de la revolución, profe. Bien. ¿Y quién fue Fran País? A ver, tú. Era de Santiago de Cuba, profe. Allí lo mataron. Muy bien. Pero todavía no han respondido a mi pregunta. Repito. ¿Quién fue Fran País García? De niño, Fran iba a ver predicar a su padre, que era pastor de una iglesia bautista. Y algunas veces regresaba sin camisa y sin zapatos, pues los dejaba en el camino. Profe, ¿se le perdían? No, mija, era un niño regado. Así somos los grandes, regados cuando chama. No. Los regalaba. Igual escondía el dinero que le daban sus padres para la merienda.
para comprarle medicinas a los pobres. Fran, que dirigió la clandestinidad en toda Cuba, que dio su vida un mes después de la pérdida de su hermano menor, que vivió solamente 22 años, creía en Dios, tocaba piano y acordeón, leía la Biblia y fue un gran revolucionario. Ahora vamos a jugar a las frases. Yo escribo una frase y ustedes me dicen quién la dijo. ¿Está bien? ¿Sí? Voy con la primera. Tener no es signo de malvado y no tener tampoco es prueba de que acompañe la virtud. ¿Quién dijo eso? A ver. Profe, José Martí. No, Silvio Rodríguez. Voy con la segunda. Los malos no triunfan, sino donde los buenos son indiferentes. O, por donde el bueno se fatiga, el malo entra. ¿Quién dijo eso? A ver. Ay, profe, Silvio Rodríguez. No, José Martí. Voy con la tercera, escuchen. Vaya con suerte quien se cree astuto, porque ha logrado acumular objetos. Debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial. ¿Quién dijo eso? Dale. O José Martí o Silvio Rodríguez. Alguno de los dos. Silvio Rodríguez. José Martí dijo, los niños deberían juntarse por lo menos una vez a la semana para ver a quién podían hacerle un bien todos juntos. Y la segunda tarea de nuestra primera clase es que vamos a proponernos muy seriamente, a partir de ahora, hacer al menos una buena acción cada día. Pero no que el azar nos ponga un ancianito en el camino para cruzar la calle, sino que tenemos que salir todos los días con la necesidad de hacer el bien. Y luego nos lo contaremos como secreto de pandilla. ¿Y saben por qué secreto? Porque Martí también dijo en la Edad de Oro, el bien no se hace para llamar al universo a que lo vea uno pasar, sino porque aquí, adentro, se siente como un gusto cuando se ha hecho un bien. Eso es mejor que ser príncipe, ser útil. Y a ver, ¿quién dijo esto? Pero ellos volverán con vida plena, con el poema, la sonrisa, el beso, absueltos por la historia. Y de regreso tendrán gloria perpetua y sin cadena. Profe, no sé quién fue, pero eso es por los 5 héroes, ¿no? Un poeta del pueblo, el indio Naborit. Muy bien, ¿y qué significa esa frase? 5 héroes. A ver, ¿quién me puede responder? A ver... ¿Tu Campanilla? Bueno, profe, los 5 héroes eran 5 hombres cubanos que fueron a Estados Unidos para impedir actos terroristas contra Cuba y fueron ellos prisioneros injustamente en el imperio. Gracias. A ver... Tú, Meñique, que estás levantando la mano. Profe, los 5 héroes eran... No, eran no, son. Disculpe, profe, los 5 héroes son 5 cubanos que fueron a los Estados Unidos a impedir actos terroristas contra Cuba
y fueron presos injustamente en el imperio. Bien, pero recuerden que lo primero que vamos a aprender es a encontrar algo muy importante que se llama esencia. Luego hablaremos de literatura. Pero antes de hablar de héroes, vamos a hablar de un bebé gordito que se llama Tony, que pedía más y más cuando se le terminaba el biberón de leche. De Renecito, un niño que soñaba ser piloto y que cuando paseaba con sus padres siempre saludaba a los aviones. De Papi, el karateca, Ramón, el hijo de Nereida y Holmes. De Gerardito, que estrenó su primer guante de béisbol con Libán y con Chayito. Y del Fernán, que le gusta tanto la pelota que de niño todos le decían que él se creía el director del equipo Industriales. Bueno, y para hacerlo, les propongo montar con todos los estudiantes de esta aula una obra de teatro basada en un cuento hermosísimo y muy real que escribió una argentina que vive hace más de 30 años en los Estados Unidos, Alicia Jarapko, y que se titula Gerardo y el Cardenal. Había una vez un pajarito que se hizo amigo de un prisionero. Ambos estaban encarcelados en los Estados Unidos. Ambos compartían injusta prisión por defender a Cuba de acciones terroristas. El tiempo está a favor de los pequeños, de los desnudos, de los olvidados. El tiempo está a favor de buenos sueños y se pronuncia a golpes apurados. Mire, profesora, con el tema no es un secreto que hay que tener especial cuidado, porque lo que no podemos permitir jamás es que el trabajo político ideológico con los estudiantes se nos afecte por una obra de teatro. Compañero director, yo le puedo asegurar que los niños y yo estamos trabajando con respeto y descubriendo el amor hacia los héroes. Yo no creo que estemos haciéndole daño con eso. Todo lo contrario. Cuando comenzamos el tema, solo decían que eran héroes y que era injusto. No les latía el pecho por eso. Caballero, ayer creo que vi una esencia por la televisión. Escuché a una persona muy linda diciendo: no se puede sustituir con polivitamínicos el alimento cultural. Mire, profesora, para ahorrar tiempo. Ya hasta un padre se nos ha acercado muy preocupado porque no quiere que su hijo participe de algo que puede hacerle daño a la revolución. Y ya es oficial que al acto vienen los familiares de los 5. Yo también lo vi y dijo otra cosa tremenda. Si convertimos a los héroes en seres inefables, casi perfectos, corremos el riesgo de, aunque nos duela mucho decirlo, llegar
a aburrirnos. A Estados Unidos le derrumbaron las torres. En España estuvo lo de Atocha y el mundo lo supo enseguida. Y el mundo entero llora. Mi abuelo iba en el 76 en el avión de Barbados. No era un soldado en una guerra. Era un trabajador civil que salió ese día como salimos nosotros todos los días a trabajar, a vivir. Y de Barbados casi nadie supo. Y casi nadie en el planeta sabe todavía. Pero cada vez, también gracias a ellos, hay más personas intentando que crímenes como este no sucedan nunca más en el mundo. Yo creo que también descubrí una esencia. Hay un escritor uruguayo que se llama Eduardo Galeano, que reveló lo que significa la palabra abracadabra. Dice que en hebreo antiguo, abracadabra quiere decir entrega tu fuego. Hasta el final. Ayer en la clase de matemáticas, creo que encontré una esencia. ¿Cuánto es 11 millones entre 5.577? Por favor, si alguien me puede ayudar. Pues 5.577 son los cubanos muertos o incapacitados para siempre por actos terroristas contra Cuba. Eso quiere decir que cada 1.972 cubanos, uno ha sido víctima directa del terrorismo. Y también quiere decir que cada 4 cuadras de este país alguien ha sufrido una desgracia por el terrorismo. Nadie escapa en Cuba del dolor. Como dijera el poeta, nosotros, los sobrevivientes, a quienes debemos la sobrevida, How
When I talk to people I know about the Cuban Five, some of them tell me that they heard their last CD. I said, no. Think about American men and women who volunteer to go abroad to try and stop violence against this country. That's the Cuban Five. You know, and like good American agents, they pass this information on to headquarters, and headquarters in Cuba pass it on to the FBI. Now you think about, just imagine a boatload of explosives coming down the Miami River to some river in Cuba that's designed to harm innocent civilians and possibly foreign tourists and maybe even Americans. Now the Cuban Five risk their lives to save the lives of others. And if they had been Americans, they would have been awarded medals, become heroes. But they were arrested, tried, and condemned in Miami, where the chances of getting in a fair trial on a scale of 1 to 10 was 0. This is the truth about the Cuban Five. The truth that isn't often told, but the truth about what the Cuban Five did. Let us all come together and find and work together to free the Cuban Five. Thank you. Yo, Tom Sawyer, iré a buscar a Robin Hood, uno de los hombres más grandes que hubo en Inglaterra. Y el mejor, un bandido que únicamente robaba a los ricos y a los reyes y gente así. Y me iré con Robin, con Huck Finn y con Becky Thatcher para la cueva. Y veré otra vez el ancho y ondulante Mississippi, por donde nos deslizaremos hasta las 5 cárceles para rescatarlos. Yo, Alicia, bajaré por el agujero subterráneo del País de las Maravillas. Me tomaré de nuevo el brebaje y sin perder tiempo en volverme grande, volveré otra vez a convertirme en chiquitica. Llegaremos a los Estados Unidos sobre un mar de lágrimas y con la llave mágica abriremos las rejas. Por último, construiremos un puente gigante de barajas para volver a Cuba. Y todo al final nos parecerá un sueño del que ya teníamos que despertar. Yo, pipa medias largas, voy a buscar a Tommy y a Nika. Y vamos a hacer 5 puentes que lleguen hasta las cárceles donde están ellos ahora. Y les llevaremos de regalo mi colección de laticas para guardar esperanzas. Cuando los guardias vean mi colección de laticas, no se van a poder resistir. Y yo, como buen principito, me llevaré a mi zorra y a mi florecita, saltando sobre las puestas de sol hasta llegar a los Estados Unidos, donde están ellos 5. Cuando lleguemos, enviará mi rosa a que le mande a cada uno de ellos un baobab para que lo siembren en la prisión. Cuando el baobab crezca, se destruiría la celda de cada uno de ellos y afuera los estará esperando el piloto con su avión arreglado para llevarlos de regreso a la patria. Yo, Peter Pan, llamaría a Campanilla y a la familia de los 5. Les entregaría el polvo mágico y así volaremos todos juntos, de nube en nube, a los Estados Unidos. Esperaremos el momento del receso de los presos en el patio. Campanilla dormirá a los guardias, mientras nosotros le alcanzamos el polvo a los 5 para salir volando al país de nunca jamás. Y ahora yo, Mafalda, para poder entrar a la celda, pondría a Manolito, a Felipe, a Miguelito, a Alquilla, a Libertad y a Susanita
a que jugaran con los guardias, a la gallinita ciega. Pero caballero, tantas cosas, cada uno por su lado. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Lo mejor es unirnos y hacer algo, todos juntos. Claro, tenemos que empezar haciendo un bien. Por ejemplo, Tom, que prometa que no se va a comer más los dulces de la tía Polly. Yo tengo que pensar mucho en lo que puedo mejorar, porque en sí ya soy tan buena. Tengo una idea. Iremos con Cardenal a la casa del presidente Obama. ¡Claro! Y cuando Obama nos pregunte ¿qué hacemos todos allí? Le decimos, queremos pedirle al señor Barack que como premio Nobel de la Paz hable con el señor Obama, presidente de los Estados Unidos, para que le cuente todo. También podemos contarle lo que le pasó al abuelo de la profe Abracadabra. Y si con todo esto no lo convencemos, él solo se va a dar cuenta de lo injusto cuando vea en nuestros ojos el amor. Profe Abracadabra, creo que descubrimos una esencia. Es la primera que descubrimos y es una esencia musical. Escuchen. En cadenas vivir es vivir, en la afrenta y oprobio sumido. ¿Se dan cuenta? Ellos estuvieron 16 años en cadenas. Pero eso no es una esencia, mi amor. Eso es un hecho. No, maestra, el descubrimiento es este. Fue como regresar a un lugar donde guardo raíces y luceros. ¿Se dan cuenta? Ellos regresaron. Regresaron donde guardan sus raíces y sus luceros. Y ahora que ya los tenemos en Cuba, ¿qué otra cosa podemos hacer?
Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alto la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, que el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera. En esta hora primera, con el puño americano le marqué